Buenas tardes, doctor. Recibo un cordial saludo por parte de los estudiantes de tercero A de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo. En esta ocasión le vamos a presentar la investigación formativa referente a la recopilación de los 10 artículos sobre la malaria. Nosotros somos del grupo 6, que está conformado por la señorita Leslie Navas, el señor Jonathan Orozco, la señorita Erika Peñafiel, la señorita Nicole Quinchuela y mi persona, quien les habla, Denis Pérez. Para comenzar, vamos a empezar hablando sobre la introducción de cada uno de los 10 artículos. Comencemos. El artículo 1, que trata sobre la prevalencia de la malaria en Agua Rica, comunidad de la Amazonía ecuatoriana, nos dice que la Organización Mundial de la Salud reporta que alrededor del 50% de la población mundial está en riesgo de contraer paludismo, probabilidad que se incrementa para los residentes en países de menor desarrollo. En Ecuador, en cambio, se observa un significativo decrecimiento de la incidencia de la malaria desde 2003, cuando el reporte recogió 51.345 casos de paludismo, pero en 2012 solo se informaron 558 casos. En cambio, en el artículo 2, el cual nos habla sobre la malaria placentaria submicroscópica, histopatológica y la expresión de mediadores de procesos fisiológicos. Esto nos dice que las infecciones asintomáticas deben ser llamadas como infecciones de malaria crónicas. La presencia de Plasmodium y sus productos en tejido placentario alteran el ambiente inmune que regula la placenta. La MP altera la remodelación angiogénica. Los infiltrados de células mononucleares y sus productos inflamatorios se asocian con bajo peso al nacer y es más breve y menos inflamatorio en mujeres multigrávidas que en primigrávidas. El artículo 3, que trata sobre la prevalencia de malaria gestacional en Ecuador, nos dice que la malaria en Ecuador ha sido uno de los mayores problemas de salud pública en vastas extensiones del territorio, con focos endémicos en el norte del litoral y norte de la Amazonía. En el 2008, Ecuador fue el país con menos incidencia de malaria y menor número de casos por Plasmodium falciparum entre los países endémicos de la región amazónica. Entre el 2014 y el 2017, en el sistema de vigilancia epidemiológica de malaria del Ecuador, ha habido un incremento de casos ocasionado por las dos especies circulantes, Vivax y falciparum. El artículo 4 trata sobre la evaluación de la calidad del diagnóstico de malaria en la red local de laboratorios y en los laboratorios intermedios en el contexto de la eliminación de la enfermedad en Ecuador. Esta nos dice que para poder eliminar la malaria en Ecuador en el 2020, las capacidades de diagnóstico microscópico requeridas deben ajustarse a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud y brindar el tratamiento adecuado a los pacientes. El método de diagnóstico de la malaria continúa siendo la microscopía de la gota gruesa y del extendido. Como complemento, es posible utilizar las pruebas de diagnóstico rápido en aquellos sitios donde el acceso es difícil, y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública capacita al personal de los laboratorios intermedios y de los locales. El artículo 5, el cual trata sobre la caracterización de la transmisión de la malaria por Plasmodium vivax en la región fronteriza de Panamá, con Costa Rica en el municipio de Barú, Panamá. Aquí nos dice que en cambio pocos estudios describen los factores asociados con la dinámica de transmisión de malaria o paludismo por Plasmodium vivax en las regiones endémicas de Panamá. El objetivo de esta investigación es caracterizar la dinámica de transmisión de la malaria producida por Plasmodium vivax en la región fronteriza de Panamá con Costa Rica. En el artículo 6, el cual trata sobre el estudio de adherencia al tratamiento de la malaria, nos dice que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado es parte fundamental del programa de control de la malaria. Aunque la eficacia terapéutica de los antimaláricos está comprobada, aún son frecuentes fallos de tratamiento y uno de los motivos es la baja adhesión al tratamiento. Las consecuencias de la no adhesión al tratamiento de la malaria incluyen desarrollo de resistencia a las drogas antimaláricas, permanencia de las personas como fuente de transmisión y el control inadecuado de la enfermedad y aumento de los costos en salud. El artículo 7, en cambio, nos habla sobre la prevalencia de Plasmodium spp en el contexto fronterizo amazónico, Guyana Francesa, Brasil, y los factores asociados y distribución espacial. Nos dice este artículo que la incidencia de malaria en todo el mundo aumentó por primera vez desde 2001. Las Américas
Este aumento se limitó en gran medida a las incidencias en Brasil y Venezuela. La Guyana Francesa es un territorio francés de ultramar y un país endémico de malaria en el continente sudamericano. Los portadores asintomáticos de Plasmodium spp proporcionan un reservorio de infección en las áreas de transmisión, considerando una parasitemia generalmente superior a un parásito por mililitro de sangre. Puede contribuir a la transmisión continua de la enfermedad y estas son potencialmente responsables de la génesis de brotes. El artículo 8 habla sobre la malaria en Guayabamba. Este nos dice que la malaria constituye un conjunto de procesos mórbidos producidos por la presencia del hematozoario de la Verain en la sangre. Quizás es la afección más común cuando menos, más extendida en el globo, desconocida en los países fríos. Aumenta de intensidad y frecuencia a medida que nos acercamos a las zonas tropicales y en ellas en las regiones cálidas. En Europa son conocidos los siguientes focos principales: Francia, Italia, España y Portugal, con los progresos de la civilización y sus recursos en cauce de ríos y canales. Drenajes, soluciones antisépticas y petróleo en la superficie de las aguas estancadas han disminuido notablemente los dominios de este mal. En el artículo 9, la sensibilidad y la especificidad de la fiebre como predictor clínico de la malaria en Loreto, Perú. Este nos habla sobre que la malaria es una enfermedad parasitaria causada por los esporozoitos Plasmodium. De los 4 que causan enfermedad en el ser humano, 3 existen en esta localidad, en Loreto específicamente: Plasmodium vivax, el falciparum y predominantemente en algunos casos el malariae. Es imposible diferenciarlas por especies si no se hacen los estudios de laboratorio. El patrón febril de los primeros días de la infección se asemeja a la que se observa en las etapas incipientes de otras enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias. La norma técnica de salud para la atención de la malaria y la malaria grave en el Perú unifica criterios que deben ser observados por los prestadores de la salud. Y por último, el artículo 10 nos habla sobre el control de la malaria en la gestión de la salud pública. En cambio, en este nos dice que en el mundo de la gestión de la salud pública, las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria ocurren cuando el agente biológico específico que produce la enfermedad se transmite del huésped humano por un portador animado no humano, al que se le denomina vector. La situación actual de la malaria en la región de las Américas ha cambiado drásticamente desde mediados de los años 50. La enfermedad se ha eliminado en muchos países, pero ha resurgido o ha aumentado con rapidez en muchos territorios que no supieron reconocer la fragilidad de sus logros, donde sigue siendo un desafío lograr mejoras en cuanto a los determinantes sociales y donde subsiste la receptividad a la malaria. Y esa ha sido la introducción por parte de los 10 artículos referentes a la malaria. Continuando con la exposición, a continuación presentaré materiales y métodos. Mi nombre es Nicole Quinchuela. Comenzando con el primer artículo científico denominado Prevalencia de malaria en Aguárico, comunidad de la Amazonía ecuatoriana, tenemos que el Hospital Básico Franklin Tello, Nuevo Rocafuerte, atiende a la población de la parroquia Nueva Rocafuerte, Cantón Aguárico. Dentro de su población y muestra estuvo constituida por 2.668 pacientes febriles que acudieron al Hospital Básico durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015. Dentro del análisis estadístico, los datos se obtuvieron a partir del formulario Operación Campo 19, donde constaban las siguientes variables: edad, sexo, etnia, procedencia, lugar probable de la infección, resultado del examen, especie Plasmodium, ocupación y tipo de vivienda. Continuando con el segundo artículo científico denominado Malaria placentaria submicroscópica, dentro de su diseño y población de estudio, tenemos que fue un estudio transversal y las mujeres fueron captadas en 2009 y 2016. Dentro del diagnóstico de malaria, la placenta se lavó con solución salina y de su cara materna se tomaron muestras de sangre y tejido para el diagnóstico. El ADN se extrajo con el método de saponina-Chelex. Dentro de su estudio histopatológico tenemos que de cada placenta se tomaron 2 fragmentos y de cada uno se hizo una placa para su estudio.
Dentro de las fuentes secundarias de información y grupos de estudio, tenemos que se aplicó un cuestionario clínico epidemiológico y la historia clínica fue usada como fuente de datos. Dentro de las consideraciones éticas, tenemos que el proyecto recibió aval del Comité de Bioética de la sede de investigación universitaria, CIU, en sus siglas. Continuamos con el tercer artículo científico denominado Prevalencia de malaria gestacional en Ecuador. Dentro de su población y muestra tenemos que la población de estudio incluyó 293.139 mujeres embarazadas en el periodo de 2015 a 2018 en Ecuador. Dentro del análisis de los datos tenemos que la recolección de los datos contó con la autorización de la Coordinación de la Salud 4 de vigilancia adscrita al Ministerio de Salud Pública. Dentro del análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 17. Dentro de los aspectos éticos, tenemos que el estudio cumplió con las normas y principios éticos establecidos y aprobados por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Manabí. El artículo número 4, denominado Evaluación de la calidad del diagnóstico de malaria en la red local de laboratorios y en los laboratorios intermedios en el contexto de esta enfermedad en Ecuador, tenemos que su tipo de estudio fue un estudio descriptivo de corte transversal para conocer la idoneidad de los microscopistas del nivel local en el diagnóstico de malaria y el desempeño de los referentes del nivel intermedio, teniendo en cuenta diferentes aspectos, como se pueden destacar caracterización sociodemográfica de los microscopistas, evaluación de idoneidad, evaluación del desempeño, indicadores de las evaluaciones, panales de láminas, lugar y periodo de estudio, procedimiento, análisis estadístico y aspectos éticos. Continuamos con el artículo número 5 denominado Caracterización de la transmisión de la malaria por Plasmodium vivax en la región fronteriza de Panamá con Costa Rica en el municipio de Barú. El tipo de estudio, el estudio realizado fue observacional, descriptivo y transversal. Sus sitios de estudio, para este estudio se seleccionaron las localidades de Progreso, todas ubicadas en el municipio de Barú, provincia de Chiriquí, y dentro del cordón fronterizo con Costa. Población en estudio. En el estudio retrospectivo se incluyó el total de los casos de malaria registrados en el año 2008 en los municipios de Barú, Bugaba, Renacimiento y Alange. Indicadores de malaria y entomológicos. Se determinaron los indicadores de malaria de incidencia parasitaria anual, índice de láminas positivas e índice anual de exámenes de muestras de sangre. Recolección de formas inmaduras de anofelinos. Las recolecciones larvarias se llevaron a cabo de octubre a diciembre en los criaderos naturales cercanos a las viviendas. Continuamos con el artículo número 6 denominado Estudios sobre adherencia al tratamiento de la malaria. Se trata de una revisión narrativa realizada en las bases de datos LILAC, Medline, EasyWet, EBSCO, Scopus. Se utilizaron los siguientes descriptores y estrategia de búsqueda. Análisis de las referencias, un cuadro en el cual seleccionamos los siguientes ítems: área de publicación, año de publicación, objetivo del estudio, tipo de investigación, lugar del estudio, población investigada, tipo de malaria. Se definieron como criterios de inclusión ser artículo publicado en periódicos en el periodo 2000 a 2011 y tener como foco la adhesión al tratamiento de la malaria. Se definieron como criterios de exclusión estudios que trataban solamente de medidas de eficacia terapéutica. Continuamos con el siguiente artículo científico denominado Prevalencia de Plasmodium spp en el contexto fronterizo amazónico.
Este estudio transversal se realizó entre octubre y diciembre del año 2017 en el municipio de STG y fue la primera parte de un estudio de antes y después llamado PALUSTOT. Se llevó a cabo para evaluar la eficacia en el tratamiento. Dentro del tamaño de la muestra y población hay aproximadamente 4.033 habitantes, principalmente en el centro del municipio. Dentro del análisis biológico se realizaron PDR de malaria para tratar de inmediato a los participantes que dieron positivo. Entrevistas y atención médica. Los participantes fueron entrevistados mediante un cuestionario diseñado para recopilar información sobre conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a la malaria. Dentro del análisis de los datos, los casos sintomáticos se definieron como resultados positivos, asociados con antecedentes de fiebre en las últimas 48 horas. Dentro de la aprobación ética y consentimiento para participar, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética francés. La base de datos fue declarada a la Comisión Reguladora de Francia. Continuando con el artículo número 8, denominado La malaria en Guayabamba, su tipo de estudio fue experimental. Fue un ensayo epidemiológico, analítico, prospectivo, caracterizado por la manipulación artificial del factor de estudio por el investigador. Su área de estudio fue la población de Guayabamba. Tamaño de la muestra y población. Población de 1.114 habitantes repartidos en toda la región. Estos datos se obtuvieron gracias al censo proporcionado por los señores teniente político y director de la escuela. Continuando con el artículo número 9 denominado sensibilidad y especificidad de la fiebre como predictor clínico de malaria en Loreto, Perú, tenemos que este estudio fue no experimental con componente descriptivo, pero también analítico. Dentro de los criterios de inclusión tenemos paciente que acude al programa de malaria del Hospital Regional de Loreto a tomarse una gota gruesa y frotis para descartar malaria. Criterios de exclusión. Edad menor de 1 año por haber recibido algún antimalárico 48 horas antes del momento de su captación. Ubicación, tiempo, espacio. El estudio se realizó en el Hospital Regional de Loreto entre octubre y diciembre del 2002. Universo, todas las personas mayores de 1 año que residan en áreas endémicas de malaria en Loreto. La muestra. El método de muestreo fue por conveniencia. Todos los pacientes que acudieron al programa de malaria del hospital regional durante el periodo de tiempo señalado que cumplieron los criterios de inclusión. Sus técnicas e instrumentos. Fue la fuente de captación directa. Se midió la temperatura axilar de todo paciente que acudió al servicio de malaria del hospital. Procesamiento y análisis estadístico. Programa estadístico computarizado EPI. Y finalmente, el artículo número 10 denominado Control de la malaria en la gestión de la salud pública 2020, su tipo de estudio fue básica de diseño descriptivo con revisión sistemática. Su recolección de datos se realizó a través de una tabla de registro de datos y la fuente fue revisión bibliográfica de artículos de investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Su técnica de análisis se desarrolló a través del análisis de la revisión sistemática, evaluando cada uno de los artículos para una comparación de los puntos o características en las cuales concuerda y los puntos en los que existe discrepancia. Un saludo cordial, estimado doctor, compañeros. A continuación, voy a hablarles acerca de los resultados en esta recopilación de artículos científicos sobre malaria. Mi nombre es Erika Peñafiel.
Y voy a presentarles el primer artículo científico denominado Prevalencia de la malaria en Aguarico, comunidad de la Amazonía ecuatoriana. Para concretar, en este artículo tenemos como resultado que a 2.628 personas a las que se les realizó el examen, el 89% de los casos resultaron positivos hacia Plasmodium vivax, de los cuales el 97.75 resultó positivo para Plasmodium vivax y el resto para Plasmodium falciparum, como podemos apreciar en este gráfico. Estas personas residían en una zona rural y eso explicaría su contaminación con esta ave parásito. Ya en el artículo 2, denominado malaria placentaria submicroscópica, histopatológica y expresión de mediadores de procesos fisiológicos. Aquí se realizó un estudio a mujeres en estado de gestación, de los cuales del 20 de los casos encontramos malaria placentaria con Plasmodium vivax, 20 casos con malaria placentaria con Plasmodium falciparum y 19 que no tenían malaria placentaria. El 95% de los casos son infecciones plasmodial placentaria submicroscópica, como podemos ver en esta tabla acerca de los estudios que se realizaron a estos tres grupos. Ya. La prevalencia de la malaria gestacional en el Ecuador es del artículo número 3 y aquí se realizó un estudio a mujeres comprendidas entre los 15 y los 49 años de edad. Y los datos reflejan que existió una mayor prevalencia de Plasmodium falciparum con un 54.35%, es decir, el 25 casos y 45.65% de Plasmodium vivax. Es decir, 21% de los casos. Aquí no existió diferencias significativas tanto en su grupo etario y su especie. Además, entre amas de casa y empleadas domésticas existió una mayor frecuencia de Plasmodium falciparum. Ya. En nuestro artículo número 4 encontramos la evaluación de la calidad diagnóstico de la malaria en una red local de laboratorios y laboratorios intermedios en el contexto de la eliminación de la enfermedad en el Ecuador. Este fue un estudio que se enfocó en valorar la calidad de microscopistas que diagnostican la malaria, de los cuales 191 participantes, 104 eran mujeres y 87 eran hombres. Y de estos porcentajes a los que se les realizó tanto una prueba teórica como práctica, se concretó que en los laboratorios intermedios sí existían deficiencias para el diagnóstico, ya que al realizarse una prueba mixta entre Plasmodium falciparum y vivax, estos solo diagnosticaron Plasmodium falciparum. En el artículo número 5 denominado Caracterización de la transmisión de la malaria por Plasmodium vivax de la región fronteriza de Panamá en Costa Rica y en el municipio de Ború, Panamá, nos refleja como datos que de las 20.055 habitantes, 83 muestras correspondían un 100% a Plasmodium vivax, es decir, todos los contaminados con malaria lo fueron por el parásito por el mosquito Plasmodium vivax. Ya. Y el 84% de los pacientes provenía de áreas rurales y esto explicaría su enfermedad en relación con la malaria. Ya. En el artículo número 6, estudios de adherencia al tratamiento de la malaria, este fue un estudio recopilatorio acerca de artículos alrededor del mundo sobre la adherencia en el tratamiento de la malaria. Aquí existió mayores estudios en África y en menor cantidad en Asia, y también 6 de ellos en América Latina, 3 en Brasil, 2 en Perú y 1 en Ecuador. De los cuales el tipo de malaria más investigado fue el Plasmodium falciparum,
Y en cuanto a su medicación, encontramos que se aplicó cloroquina, primaquina para infecciones con Plasmodium vivax, y en Plasmodium falciparum se empleó armeter, lumefantrina y combinaciones de sulfadoxina y primetamina. Ya, en nuestro artículo número 7 encontramos la prevalencia de Plasmodium spp en el contexto fronterizo amazónico de la Guayana Francesa y Brasil, con factores asociados y distribución espacial. En este estudio, realizado entre octubre y diciembre del 2017, a 1.500 muestras, tenemos como resultados que el 90% corresponde a Plasmodium vivax y el 10% a Plasmodium falciparum. Ya, y de los cuales el 6.6% en las pruebas PCR fueron del 74% asintomáticos, y la mayor cantidad de estas personas asintomáticos eran jóvenes mayores de 15 años. Ya, y también es importante mencionar que la gente positiva a Plasmodium, tanto vivos como falciparum, realizaban actividades como la caza, la pesca y la agricultura. En esta tabla podemos, se reflejan los valores de los estudios, resultados de los estudios, tanto en Plasmodium vivax como en Plasmodium falciparum. Ya, en el artículo 8, relacionado con la malaria en Guayabamba, en este artículo investigadores de la Universidad Central estudiaron en Guayabamba los factores de incidencia que provocaban esta enfermedad, y de aquí pudieron obtener como resultados que estos se daban en mayor frecuencia por el calor y la humedad que existe en esta región, y también a la altitud y la existencia de pantanos. Además, que las habitaciones donde habitaban las personas no eran construidas conforme a las ordenanzas sanitarias de las zonas palúdicas, y que no se hayan drenado los pantanos. Estos investigadores, su finalidad fue establecer recomendaciones a esta población para que exista una reducción de la transmisión de la enfermedad, entre ellas el uso de mosquitero, dar declive a los riachuelos, y implementar peces como la Gambusia affinis ya que para la destrucción de larvas de mosquitos, ya que este pez es importante para el papel de la lucha antipalúdica. Ya, en el artículo 9, denominado sensibilidad y especificidad de la fiebre como predictor clínico de la malaria en Loreto, Perú, nos menciona que fue un estudio realizado a 400 pacientes en el Hospital Regional de Loreto, entre 2 y 75 años de edad, y de estos pacientes concluimos que 178 no tenían antecedentes de haber tomado antipiréticos y 8 horas antes de ser evaluados, y 222 pacientes sí tenían antecedentes de haber tomado antipiréticos. En nuestro último artículo, denominado Control de la malaria en la gestión de la salud pública, aquí se realizó un estudio a base de artículos científicos previos que hablaban sobre el control de la malaria en la gestión de la salud pública, y concluyen que el 100% de estos estudios demandan políticas y condiciones y consecuencias de transmisión que deben priorizar la prevención básicamente de la malaria. Esto a sus gobiernos. Y el 80% menciona que el control de la malaria y los estilos de vida son importantes porque el comportamiento de las personas en las áreas rurales depende de su autocuidado, y que se establezca un control para la malaria. Reciban un cordial saludo a todos quienes nos están observando. Mi nombre es Jonathan Gabriel Orozco Suque, y a continuación les estaré hablando sobre la discusión de los artículos científicos recopilados referentes al tema de la malaria. Bien, para empezar con la discusión debemos entender que la malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos, siendo el mosquito Anófeles el principal responsable de esta patología. En este contexto, estudios como el desarrollado por Bracho,
Guerrero, Molina, Rivero y Arteaga en el año de 2020, referente a la prevalencia de malaria gestacional en Ecuador, nos afirma que el padecimiento de la malaria se asocia a las condiciones de trabajo, siendo las más comunes en el área rural como la agricultura. Este argumento tiene sentido, pues tal y como nos demuestra Tandazo Quito, Tandazo Rivera y Tandazol, en la Amazonía ecuatoriana la prevalencia de malaria en el cantón Aguarico afecta principalmente a las personas sin distinción de género, que se dedican a labores agrícolas. Es más, este estudio nos muestra que 6 de cada 10 estudiantes que se transportan en canoa por la vía fluvial del río Napo durante el horario de 4 a 6 de la mañana tiende a ser picado por el mosquito Anófeles. Ahora bien, es interesante notar cómo las posibilidades de infección en climas cálidos y tropicales son altas en comparación con otras regiones. Por ejemplo, en el año de 2012 se realizó una investigación en el municipio de Barú, región fronteriza de Panamá con Costa Rica. En esta investigación, Lorenzo Cáceres estableció que Panamá es un país con regiones endémicas, con una considerable morbilidad por paludismo, fundamentalmente debido a la infección por Plasmodium vivax. Esto se debe principalmente a factores climáticos como precipitación lluviosa, temperatura y humedad relativa. Técnicamente, estos factores llegan a determinar la incidencia estacional de la malaria. En este sentido, y si analizamos la premisa anterior, nos daremos cuenta que las condiciones climáticas del cantón Aguarico en Ecuador coinciden plenamente con las características descritas por Lorenzo Cáceres en Panamá. Del mismo modo, nos percatamos que en ambas localidades existe un predominio de la infección por Plasmodium vivax, siendo muy común en personas con un rango de edad de 15 a 49 años. Consecuentemente, hemos de aclarar también que según la investigación de Bracho, Guerrero, Molina, Rivero y Arteaga, la malaria no es una enfermedad ligada al sexo, por lo que las personas tienen las mismas posibilidades de infección, tanto en hombres como en mujeres. Tomando en cuenta lo antes dicho, aclaramos que lo que verdaderamente llama la atención de esta investigación es que en el caso de las mujeres embarazadas hay un predominio de infección entre los 15 y 29 años, es decir, cuando las mujeres son sexualmente activas. Adicionalmente, esta investigación manifiesta que los casos más frecuentes en mujeres embarazadas fueron producidos por Plasmodium falciparum con el 54,35% y Plasmodium vivax con el 45,65%. Esta información contrasta con lo establecido por Emily Mosnier en el año de 2020. En su investigación, Emily Mosnier manifiesta que en la zona fronteriza con Brasil de la Guyana Francesa existe una prevalencia de Plasmodium vivax con el 90% de los casos totales. Es decir, la epidemiología de la malaria en la Guyana Francesa difiere de la epidemiología descrita en Ecuador. Posiblemente esta característica se deba a que la malaria debe ser clasificada como autóctona o importada, es independiente a otras regiones y depende siempre de un foco de infección local. Adicionalmente, autores como Castillo, Espinosa y Boris Mann decidieron estudiar una población de la serranía ecuatoriana, con la finalidad de determinar si era posible la propagación de la malaria en esta región del Ecuador. La localidad estudiada fue Guayabamba y los resultados encontrados por los investigadores fueron sorprendentes debido a que la topografía de la región
los caracteres climatéricos con temperaturas medias de 19 a 21 grados centígrados y con lluvias frecuentes y abundantes, la semipermeabilidad del subsuelo, la circunstancia de su espeso arbolado y el hecho de estar regada la planicie por dos riachuelos mentados hacen que Guayabamba reúna las condiciones favorables para que el mosquito anófeles se desarrolle y así la vida de los mismos pueda propagarse. En este sentido, y aunque suene descabellado pensarlo, es posible que una persona se infecte de paludismo en la serranía ecuatoriana. Claro, la posibilidad de hacerlo es mínima, pero debemos tomar en consideración que existen ecosistemas que prestan todas las condiciones climáticas para que esto suceda. Buenas tardes, estimado doctor y compañeros. Yo, Leslie Elizabeth Navas Jiménez, les voy a hablar de las conclusiones de los artículos ya presentados sobre el tema malaria. Como primer artículo, presentado por Víctor Tandazo, segundo Quito, Lenny Tandazo, Lorena Rivera y Javier Tandazo en el año del 2022, nos presenta la prevalencia de malaria en Agua Rico, el cual nos indica que en la conclusión se llegó a que hubo un predominio de muestras positivas sobre el Plasmodium vivax, indicándonos así que no hubo un correcto plan de evitar la transmisión, por lo cual se solicita a las autoridades competentes que exista un plan para mitigar el control de la transmisión de este parásito. Como segundo artículo, presentado por Carolina López Guzmán y Jaime Carmona Fonseca, en el año del 2020, ellos nos presentan la malaria placentaria submicroscópica, en el cual nos indica que este parásito es patógeno para la placenta, es decir, que entre más parásito exista, más será el daño o los efectos que esté presente en la placenta, dándonos así que aumenta el deterioro y el daño en los tejidos. Como tercer artículo, presentado por María Guerrero, Gemma Molina, Uzbel Rivero y Miguel Arteaga en el año del 2022, ellos nos presentan la prevalencia de la malaria gestacional en Ecuador, un tema similar al artículo número 2, en el cual nos dice que las mujeres que se encuentran vulnerables deben tener medidas preventivas especiales para evitar el contagio de este parásito, haciendo énfasis en planes de control de transmisión en zonas de riesgo del país, para así evitar el contagio del mismo. Como artículo número 4, tenemos un artículo de evaluación de calidad del diagnóstico de la malaria en la red local de laboratorios y en los laboratorios intermedios en el contexto de la eliminación de la enfermedad en el Ecuador. Este artículo, presentado en el 2019 por Mendoza, Díaz, Juan, Echeverría, Wale, Delgado, Muñoz y otros autores, aquí nos dice que existe unos estándares que son indicadores de la competencia de la red local y el desempeño de los laboratorios, por el cual ayuda al diagnóstico de la malaria, llegando así que se alcanzó estándares altos de calidad acorde con los procesos de entrenamiento de implemento en el país. Estos que nos ayudan a un diagnóstico correcto y eficaz para tener un tratamiento temprano. Como artículo número 5, tenemos un artículo presentado por Lorenzo Cáceres, José Roviera, Rolando Torres, Arsenio García, José Calzada y Manuel de la Cruz en el año del 2022 con el título Caracterización de la transmisión de la malaria por Plasmodium vivax en la región fronteriza de Panamá con Costa Rica, en el municipio de Barú, Panamá, en el cual se llegó a la conclusión de que es importante llegar a un diagnóstico oportuno en el caso de malaria, para así tener un tratamiento temprano en los pacientes, tener una conducta de vigilancia epidemiológica adecuada y una aplicación pertinente de las medidas de control. Es vital interrumpir el ciclo de la transmisión de la malaria para que no exista mayor proliferación.
Como sexto artículo tenemos uno presentado por Almeida Lubiera Reins, Anelita y otros autores, que se presentó en el 2018 con el título de Estudio sobre la adherencia del tratamiento de la malaria. Aquí nos presenta que este tipo de el tipo de malaria más estudiado fue el Plasmodium falciparum y los esquemas terapéuticos como la cloroquina, la primaquina, artemeter y lumefantrina, y así combinaciones también como la sulfadoxina, pirimetamina y otros fármacos, los cuales ayudan para la prevención del mismo. Otros factores contribuyentes para la adhesión al tratamiento destacaron mayor conocimiento de la enfermedad. Es importante dar información a la población sobre los síntomas, las medidas de prevención y también tener una gratuidad de fármacos accesibles para la misma. Como séptimo artículo, tenemos la prevalencia del Plasmodium SPP en el contexto fronterizo amazónico de la Guayana Francesa, Brasil, factores asociados y la distribución. Este artículo, presentado por Emily Mosner, Emmanuel Rose, Clary Cropret y otros autores en el 2020, en el cual se llegó a la conclusión de que este estudio nos permitió identificar los principales factores de riesgo del SPP, para así con estos datos poder ayudar a desarrollar estrategias de intervención específicas a lo largo de esta zona fronteriza, por el cual ha habido prevalencia del parásito Plasmodium con relación a otros sectores. Como octavo artículo, tenemos la malaria en Guayabamba. Este artículo es presentado en el 2022 por Julio Castillo, Luis Espinosa y Luis Warisman, en el cual nos dice que la malaria en Guayabamba no es un parásito que prolifere, pero que es importante tener medidas de prevención, por los cuales aquí se ha estudiado a 2 especies de peces que son factores principales para la prevención de las larvas del Plasmodium, en el cual la Gambusia affinis y la Heterandria formosa son estas 2 especies que tienen gran importancia en la destrucción de las larvas de estos mosquitos, que ayudan a la proliferación de esta enfermedad. Es importante para así tener una región antipalúcida. Como noveno artículo, tenemos uno presentado por Lorenzo Cáceres, José Roviera, Rolando Torres y otros artículos en el 2018, en el cual nos habla de la sensibilidad y especificidad de la fiebre como predictor clínico de la malaria en Loreto, Perú. En este artículo igual se llegó a la conclusión de que la malaria requiere criterios clínicos más sensibles y específicos, para así tener un mejor control y un mejor diagnóstico y pronto. Del mismo modo, tener definiciones del caso de la malaria para aplicarse preferentemente en áreas de transmisión de la malaria en donde existe proliferación de la misma. Los servicios de salud podrían proporcionar tratamientos antimaláricos a un 37.3% de pacientes que han sido en esta zona considerables portadores del parásito Plasmodium. Y estos ayudando igual hacia una transmisión temprana y también la confirmación de un laboratorio para evitar falsos positivos. Y como décimo artículo tenemos uno presentado por César Augusto del Águila Tello, José Manuel Delgado Pardales, con el título Control de la malaria en la gestación de la salud pública 2020. Posteriormente a la revisión sistemática que este artículo ha realizado a comparación de otros lugares, se concluyó que hubo un estudio relacionado con el control de la malaria en la gestación pública que así demanda políticas y condiciones para tener un mejor control de la transmisión y tener prevención, básicamente. Como consecuencia de que no exista un control de la malaria y un escaso compromiso al responder al control, este no disminuyó, dando así un estado alto
de proliferación de la malaria. Pero al contrario, si no tomamos atención, este aumento va a ir en pie. Posteriormente de haber analizado las conclusiones de los 10 artículos ya antes mencionados, agradecemos por su atención respecto a este tema tan importante que es la malaria. Muchas gracias.